Hoy la charla que tenemos planeada es una mirada gestáltica a la violencia de género. Va a compartir su experiencia, en este caso, Lole Serrano, que es psicóloga general sanitaria, terapeuta gestal, especializada en psicoterapia individual, en infancia y adolescencia y en intervención familiar. Ha trabajado y trabaja y tiene mucha experiencia con mujeres, víctimas también de violencia de género, de abusos y de familias también y menores con riesgo de exclusión social, además de ser miembro del equipo terapéutico del ITG. Loles, encantada, muchas gracias por estar hoy con nosotras. Y bueno, pues para empezar, eso, ¿qué te hizo traer este tema hoy aquí? Creo que lo que me hizo traer este tema es mi sensibilidad hacia el tema de la mujer, ¿no? Porque me gusta mucho trabajar con mujeres, porque llevo unos años enfocándome sobre todo en el trabajo con ellas y en especial la violencia de género es un tema que me mueve mucho, ¿no? Entonces, bueno, si puedo aportar un poquito de luz para personas que trabajan en el ámbito psicoterapéutico y pueden tener un poquito más de conocimiento para ayudar a mujeres para salir de estas situaciones, pues me parece fantástico. ¿A ti te parecen que hay suficientes recursos? No tenemos claro si los recursos son los justos, los adecuados, suficientes. A mí no, me parece que no hay suficientes recursos. Yo he trabajado en recursos públicos, donde éramos un equipo formado por trabajadora social, por abogada y por psicóloga, donde se atendía, pues yo en un verano vi a 100 mujeres, se atendía a muchísimas mujeres, ¿no? Menos la trabajadora social, que sí que tenía un puesto fijo, las demás éramos autónomas, entonces estábamos en comisión de servicios. Hay unas políticas donde no se puede repetir el servicio con el mismo profesional porque entonces se demuestra que ese servicio, ese puesto de trabajo sería un carente, o sea, y tendrían que hacer fijo a la persona. Entonces, habíamos allí un equipo de profesionales trabajando muy bien y se nos despidió. Primero tiene que haber buenos recursos de personas que tienen la formación, o sea, que saben cómo enfocar este tema porque no es fácil, no es nada fácil. Después tienen que haber recursos económicos, porque claro, como le dices a una mujer que denuncie y que se vaya de casa y luego si no tiene trabajo, tiene hijos, no hay unos apoyos, o sea, hay recursos, pero hay pocos. Entonces tiene que ser muy extrema tu situación para poder beneficiarte de esos recursos. No es fácil la solución ante la violencia de género porque consiste en, uno, dar un recurso suficiente como para que la mujer tenga toda la información, hacer un trabajo psicológico con ella, enseñarle pues, qué derechos tiene, que si tiene que denunciar, cómo es el proceso, luego si tiene que abandonar la vivienda, tendrá que tener acceso a otra vivienda, acceso al trabajo. Los niños, claro, bueno, que es muy complicado. Entonces, para mí no hay los suficientes recursos para atender, porque ya luego la prevención, por ejemplo, tampoco se está dedicando, no se hace el trabajo de prevención que yo pienso que se debería de hacer en los institutos, en los colegios, porque además también habría que trabajar con los agresores, no solo con las víctimas. O sea, es verdad que cada vez hay más trabajo y más trabajos en el instituto y con la gente joven. Lo que pasa es que no lo suficiente. Es que yo creo que no somos conscientes de la dimensión que tiene este problema. O sea, de la cantidad de mujeres que acuden a un recurso. Cuando un recurso funciona, la cantidad de mujeres que acuden. No puedes atender a todo el mundo, a todas las mujeres como te gustaría. No se puede porque es que es una barbaridad. Es como una ayuda que tiene que ser como muy en conjunto de muchos factores y que creo que la prevención es básica. Yo te lo comentaba contigo, cooperé durante varios años en el grupo Contexto, que es en la Facultad de Psicología, como coordinadora de grupo con hombres maltratadores y había mucha dificultad en la financiación, porque en el momento en que decías que trabajabas con ellos, sobre todo para prevenir que no vuelvan a maltratar, porque estos hombres
el 98% vuelven a rehacer su vida y vuelve otra vez a los mismos patrones de antes, y ya te ponían problemas. Ponían problemas porque al maltratador no, los que son juzgados como maltratadores. Entonces, claro, al final es la pescadilla que se muerde la cola. Y yo creo que estamos ahí, que no somos capaces de ver la dimensión tan sumamente arraigada y en todos los ámbitos que afecta, que es mucho más complejo, no solamente que salga del domicilio, es una vida laboral, la seguridad económica, social, en fin, muchas cosas que afectan a muchos factores. Y Claro. creo que nos está abordando desde esa forma multidisciplinar. ¿Cuáles son las consecuencias para estas mujeres cuando uno se encuentra en una situación así y llegan a estos centros o han llegado a ti? Es que hay muchas circunstancias diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te voy a hablar de mi experiencia cuando trabajé aquí en atención directa, ¿no? Pues las mujeres llegaban muchas veces, pues justo después de haber sufrido una agresión, ¿vale? A veces estás en una dinámica de violencia de género, pero donde la violencia es más psicológica, Ujú, llega un momento donde hay una agresión física. ujú, Entonces, ahí la mujer muchas veces ahí ya dice, ostras, ¿qué pasa aquí? ¿No? O sea, lo ven ya claramente y ujú, salen de esa relación y llegan al recurso y llegan en shock, ¿no? Claro, llegan en shock. Es como que, claro, no has querido ver qué es lo que estaba ocurriendo hasta que llega un momento en el que lo ves claramente. Entonces, ¿esa persona cómo viene? Pues viene con un trauma, bloqueada totalmente, no entiende nada, no sabe qué es lo que ha pasado ni cómo puede ser que la persona a la que tú amabas, ¿no? ujú, Pues te ha agredido así, ¿no? Entonces, claro, esas mujeres, ¿cuál es la consecuencia? Pues hay una falta de confianza en lo que tú estás percibiendo, en ti, claro, que empiezas a cuestionarte tú también, porque claro, tú estabas enamorada de esa persona y esa persona, claro, tú no te dabas cuenta de que te estaba tratando así, de ujú, que eso que él hacía estaba siendo una agresión. ujú, Porque en cierta manera, pues tú vas entrando en la dinámica de violencia y no eres consciente de que el control que hace sobre ti. A veces sí, ¿eh? A veces sí eres consciente, otras veces no. ¿Cuáles son las consecuencias? Lo que tú dices. Si tú de repente ves una agresión y la paras y sales, eso tiene unas consecuencias. Que si sufres una agresión, no la paras y sigues. Y entonces ya entras en una dinámica que es mucho más perversa y más duradera y entonces ahí tiene efectos más complicados psicológicamente para la mujer. ujú, ¿Sí? Entonces, mira, en el primer caso, ¿cuáles son las consecuencias? Pues que te quedas bloqueada emocionalmente, que te quedas bloqueada y no sabes ya qué es lo o sea, qué es lo que sientes, ni qué es lo que es verdad, ni lo que es mentira, desconfías de ti, desconfías del otro ujú. y te quedas un poco bloqueada, ni para adelante ni para atrás, y no sabes un poco cómo accionar y qué hacer con tu vida, porque estás en shock. De la segunda, donde tú ya te has metido en una dinámica de violencia de género donde estás años y años y años, pues ¿qué pasa? Que llega un momento en el que esa dinámica, cuando tú sales, esa dinámica la has interiorizado. Entonces, bueno, la autoestima se te ha ido por los suelos, eh, tienes una sensación de culpa y de vergüenza hacia ti porque has estado allí permitiendo este trato vejatorio, ¿no? Por lo que hay una parte del agresor que tú has interiorizado y sigues tú contigo misma tratando de la misma manera. Entonces, en cierta manera, es como que el maltrato continúa, ¿sí? Además, te sientes víctima por todo lo que te ha sucedido, por lo que no tienes como la fuerza o la confianza en ti como para construir una realidad diferente.
Entonces, aunque es verdad que sales si das el paso y sales de la relación, pues, jolín, ya estás activando partes tuyas de salud, aunque tú te machaques, no es lo mismo como que te machaque otro y te agreda, ¿no? Pero las consecuencias psicológicas es que vuelves a sentir esa humillación, esa falta de energía, ese lugar de no tener una buena vida. ¿Sí? Y entonces hay que hacer un trabajo psicológico para desactivar toda esa parte de vergüenza, de culpa, de reproches, de ira, para entender qué es lo que te ha pasado, por qué has entrado en ese tipo de relación, perdonarte y empezar a hacer las cosas de otra manera. Porque parece que el maltrato físico es ya muy obvio. Pero claro, es que hay otros tipos de maltrato que son muy sutiles. Entonces, Claro. la gente a quien se lo cuente, déjalo, ¿no? Vete de la relación. Pero claro, no es tan fácil. Entonces, al final te vas aislando porque no puedes contar a los demás, porque los demás un poco la responsabilidad la ponen en ti, cómo no te das cuenta, cómo no reaccionas. Y en cambio, cuando estás con el maltratado también estás mal, porque hay un ciclo de violencia, cada vez la luna de miel dura menos, ¿no? Entonces, es muy difícil salir de ese círculo tan sumamente horrible. Es horrible. Sí, sí. Mira, es muy complicado porque esto, primero, no lo cuentas porque hay una parte de ti que sabe que estás tolerando cosas que no, que tú misma sabes que no deberías de tolerar. ¿Sí? Entonces, claro, por eso es lo de la culpa y la vergüenza, ¿no? Porque hay una parte de ti que sabe que eso que no es bueno para ti. Entonces, claro, si le hablas a alguna amiga, le dices a alguien que mira lo que te está haciendo, esto te va a decir, oye, pues déjalo. Pero como hay una parte de ti que necesita, o sea, primero, este tipo de vínculos engancha muchísimo, Sí. ¿vale? Entonces no es fácil salir de ahí porque hay una parte de ti que necesita el amor de esa otra persona. Y a veces que no es el amor, a veces es que estás tan enganchada en la rabia con el otro que no lo puedes soltar, que necesitas estar ahí y devolverle de alguna manera todo eso que te está haciendo, ¿no? Es una mezcla entre la dependencia emocional y el enganche de la violencia con violencia. Entonces, claro, cuando tú sientes que no puedes dejar una relación que está siendo nociva para ti, pues ¿cómo lo compartes eso? ¿No? ¿En qué lugar te deja? Luego también que las relaciones de violencia de género suele haber mucho control por parte del hombre hacia la mujer y ya. Y eso ya también te hace como que los vínculos se vayan perdiendo. Sí, o sea, porque la mujer se va centrando en estar, bueno, los dos se van centrando en estar en la relación y se van cortando vínculos. Entonces, cada vez estás más aislada y a la vez, si tú vas a una amiga y le dices, ostras, me está pasando esto, y te dicen, ay, sí, te doy todo mi apoyo, sal de ahí, y luego vuelves con él, esa amiga dice, oye, pues si vuelves ya te apañarás, ¿no? Y entonces cada vez te vas sintiendo más sola y cada vez es más difícil salir de ahí por esto, porque te sientes juzgada, te van a decir que es tu responsabilidad salir de ahí y no estar ahí, pero claro, es que no es fácil, es una dinámica que no es fácil, no es tan fácil desengancharte y salir, ¿no? Es que además hay un coste que tú dejas. Yo por las experiencias que he tenido a mi alrededor, porque yo creo que todos, mejor o mayor o menor medida, hemos tenido amigos, creo que todo el mundo es susceptible de Todo el ese mundo. de maltrato, todo depende de la circunstancia y en el momento en el que te encuentres. Ocurre que cuando llegas el tiempo en estas relaciones, donde hay una parte donde tú esperas que el otro cambie, porque claro, el otro no siempre está así, el otro te dice que va a cambiar, que le pasa que se encuentra mal, que son circunstancias, que es que fíjate, es que si tú no haces esto, yo no detono, etcétera. Como que siempre estás a la espera de que vaya a cambiar. Porque claro, todo maltratador tiene también una parte que es un ángel, de la parte que te enamoraste.
Y después, es tanto el precio que pagas estando ahí, que dices, es que si me voy no ha servido para nada. O sea, es como que te engancha el quedarte ahí para que haya un cambio. Y te puedes quedar en esta historia enganchada muchísimo tiempo. Mira, Olga, yo te voy a explicar, ¿sí? Bueno, yo soy estáltica, pero yo me formé con una psicóloga que se llama María José Simón, que tiene un método que se llama MCI, y ella trabaja desde un enfoque gestáltico, sistémico y transgeneracional, ¿vale? Y, y a mí su perspectiva me ha aclarado mucho para trabajar, para entender psicológicamente, ¿vale? Porque luego sociológicamente es otra historia. ¿Vale? También quiero puntualizar, ¿no? O sea, a mí me ha ayudado mucho para trabajar con las mujeres y para entender este fenómeno y saber cómo accionar para ayudarles para salir de ahí, de esta dinámica, ¿vale? Puntualizo que una relación de violencia de género tiene muchos grados. Entonces, puedes tener un grado donde hay violencia, pero es una violencia más psicológica, y otras veces es una violencia física muy fuerte donde, o sea, donde hay peligro de la vida de la mujer. O sea, se mata a mujeres, se viola a mujeres, se secuestra a mujeres, se hacen cosas muy fuertes. Entonces, yo pienso que cuando está el peligro en la vida de la mujer, pues hay que coger a esa mujer y sacarla de ahí, quiera o no quiera. Es un familiar, una amiga, lo que sea, tienes que cogerla y decir, sales de ahí, sí o sí, coge la cosa, fuera, que te va a matar, ¿sabes? Y entonces tienes que coger y sacarla, ¿vale? Pero cuando esto no es así, a mí me ha servido mucho el MCI porque habla de que la violencia de género al final esto es un patrón, ¿vale? Es el patrón víctima-agresor. Entonces, en el momento que este patrón se pone en marcha, es circular. Entonces, una posición lleva a la otra posición. Cuando una persona está en víctima, hace que el otro también sea más agresor, ¿sí? Que esto no quiere decir que haya culpas de nada. O sea, bueno, desde la Gestalt lo primero que hacer es coger y quitar el juicio, porque si no, no se sale de ahí, ¿vale? Primera parte. Vamos a dejar de juzgar y vamos a entender cómo entro yo en este tipo de patrón, qué hago yo y qué hace la otra persona y cómo desactivo esto para salir de ahí, porque es que si no, no salgo. Entonces, claro, hay una relación de poder donde uno está en una posición de fuerza y la otra está en una posición de debilidad, ¿no? Entonces, claro, pues el agresor, ¿qué hace? Pues entra en ira, entra en cólera, controla, dice lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, agrede, ¿vale? Y la víctima, ¿qué hace? Tiene miedo, se mete muchas veces en el abandono, no pone límites, evita el conflicto, entonces va dando el poder al otro. Y en los dos hay una dependencia emocional muy fuerte, porque tanto el agresor como la víctima dependen, o sea, no pueden soltar al otro, ¿no? O sea, en realidad, en el fondo, lo que hay es una necesidad de amor brutal, tanto del agresor como de la víctima. Y son patrones que vienen ya de detrás, porque una persona que no ha sufrido nunca una humillación o una agresión no lo permite. O sea, te viene alguien y te pega y dices, pues ya está, hasta aquí, hemos terminado, ¿no? Pero claro, si tú vienes ya de una familia donde ya ha habido, donde te han pegado tus padres, donde tus padres se pegaban entre ellos, y igual los abuelos, ¿no? Entonces interiorizas de alguna manera que, pues que es una manera de vincularte, ¿sí? Y además es como, no hay un rechazo fuerte hacia este tipo de violencia. ¿Cómo hago yo, qué trabajo hago yo con las mujeres para salir de ahí, de ese tipo de patrón, ¿vale? A su vez, la mujer tiene también una polaridad. Hay una parte de ella que odia a esa persona porque le está haciendo daño, pero hay otra parte que lo ama y quiere estar con él. Como hay un conflicto interno dentro de la mujer, pues ni se permite odiarlo del todo, ni se permite amarlo, ¿sí?
Ujú, Y eso hace que quite importancia a muchas de las cosas que hace, que está haciendo él, de controlarla, de agredirla, de empujarla, de hablarle mal, de quitarle el dinero, de no darle suficiente dinero, de hacer que tenga sexo cuando ella no quiere, toda una serie de cosas ujú, que la mujer va sintiendo que su poder se va perdiendo y que no puede hacer, que no tiene poder para decir que no, para salir de ahí, ¿sí? La mujer cada vez se va deprimiendo más y entonces va teniendo menos fuerza para oponerse y entonces se va abandonando más y, y no sale de ese vínculo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer a la vez, pues eso, hay una parte que odia a la persona, pero hay otra que lo ama. ujú, Entonces, la que lo ama es la que no pone límites y la que permite, ujú, ¿sí? Pero la que lo odia machaca a la que lo ama y ujú, te empieza a humillar esa parte a ti misma. Pero fíjate cómo le toleras esto y cómo hace no sé qué y cómo hace no sé cuántos. Cuanto más te machaques tú, pues más permites también al otro que te machaques, menos fuerza tienes para salir, ¿sí? Lo que pasa es que la parte de que lo ama eh, no te permite acabarte de enfadar. ujú, Entonces, tu parte que lo odia está súper enfadada porque no le permite ponerle límites y coger y decirle, oye, que ya está bien, que no me levantas más la mano. Y ya no es levantarte la mano, que yo creo que eso, que yo siempre se lo digo a las mujeres, digo, claro, cuando hay violencia física, parece que es lo peor, pero es que está claro, te ha levantado la mano y te ha pegado y tú sabes que te ha pegado y te ha pegado. Pero cuando lo que te dice es, te está desacreditando y te está diciendo que no vales para nada y que fíjate que tú que no has estudiado y que tú qué opinas en esto, que no tienes que opinar, porque todas esas cosas, incluso a veces parece una buena persona que te está cuidando. No, pero no vayas ahí porque, ¿no? Y lo que te está haciendo es limitando todo el tiempo. Y entonces ahí son dinámicas mucho más complicadas para darte cuenta de que eso es un maltrato, ujú, porque te está restando poder, te está restando capacidad para decidir y para accionar en tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo para trabajar con las mujeres? Pues uno, darles el permiso de ver que hay una parte que los ama, ¿no? ujú, Y de sentir ese amor y de entonces desde ahí decir, bueno, pues desde ahí respétalo, ¿no? Respétalo es, no entres en dinámicas, ¿sí? De, donde, de lucha de poder, donde yo estoy también, ¿no? Entro en la dinámica violenta, ¿no? Y a la vez les permito que los odien ujú, para poder coger esa fuerza y con esa fuerza poder decir, bueno, mira, no te voy a poner en el agresor, sino, pero no te voy a permitir que me hagas estas cosas que, oye, que yo no las quiero, ujú, ujú, ¿sí? No me voy a poner en la víctima y voy a decir que tú me estás agrediendo. No, te amo, no quiero verte así. ujú, ujú, Sí que sé que haces esto y esto, que me empujas, que no me das dinero para tal, que haces y que esto yo no lo quiero. Y desde ahí, poco a poco, ir, uno, cambiando el diálogo interno de la mujer hacia la mujer y dos, cambiando su tipo de vínculo con el hombre, donde ella va recuperando su poder como para poder frenar al otro, pero no desde la agresión, no desde la fuerza, tiene que ser desde otro lugar. Claro, cuando no hay una fuerza física que te está aplastando, porque si no, ahí sí que tiene que ser desde la fuerza y lo bueno que tenemos son las leyes, que esa es la fuerza que tienen las mujeres, ¿no? El otro día escuchaba ahí un podcast que hablaba de esto, del poder y de la fuerza, ujú, ¿no? Y que, claro, las mujeres estamos en una situación de menos fuerza, el otro tiene más fuerza que tú. ujú, Y decía que las leyes
¿no? Es el poder de los débiles, ¿no? Entonces, bueno, tenemos las leyes de nuestra parte, entonces si te está machacando, si peligra tu vida, tienes que llamar a la policía y que te ayuden y salir a la fuerza. Pero si no es así, tienes que coger y salir de esa dinámica violenta con la otra persona para que el otro pueda activar su parte más positiva y más sana y poderle decir, pero a ver, si tú estás sufriendo, yo también, ¿por qué no salimos de esta dinámica? ¿No? Vamos a parar, o sea, no, yo no estoy aquí para agredir, no te estoy agrediendo, o sea, y tú no quiero ponerte en el lugar de agresor, o sea, sé que si haces esto es porque hay algo que te está molestando de lo que hago yo y tienes esta reacción, pero no voy a juzgarte, pero vamos a pararla, vamos a pararla. Además de que es complicado darte cuenta de lo que está pasando, porque hay cosas que se normalizan. Detectarlas, aunque las digan, aunque haya gente de fuera que te diga, es como sí, pero en mi caso es distinto, ¿no? Y entonces cuesta, yo creo que llega un momento en que uno cae y entonces va uniendo, ¿no? Va atando. Pero es eso, al final la violencia se normaliza y los gritos o la denigración como un nivel de comunicación, ¿no? Y se pierde el norte totalmente. Claro, fíjate, yo creo que más que se normaliza es que te engancha, ¿sabes? Es que son dinámicas donde te obsesionas y no puedes salir de ahí, ¿sí? Es como, es una ruedita de hámster donde tú necesitas que el otro te dé. Además, es que hay cosas que sí te da y te ofrece el otro. Te da atención, está muy encima de ti, pero no desde lo que tú necesitas, no desde el buen rollo. A veces es desde el buen rollo, pero casi siempre es desde el mal rollo, ¿no? Entonces, fíjate, es como que casi siempre son patrones familiares que se repiten, ¿no? Entonces, es como que hay una parte de ti que necesita aprender a soltar ese patrón. Y por eso ¿no? Entras en esos patrones continuamente, porque necesitas como poder perdonar al otro, coger tu poder y decir, ya está, ya he aprendido. Lo que he aprendido es que yo tengo un valor independientemente de lo que el otro haga, diga, como sea, y a ponerte tú en ese valor. Y cuando tú te pones en ese valor, puedes ver al otro como otra persona que tiene sus dificultades también y que hace las cosas como puede y que eso va contigo o no. Pero ya no te tomas la agresión del otro como algo personal que tiene que ver contigo, no, tiene que ver con que el otro no controla la ira, tiene mucho miedo a la pérdida y controla, viene también con sus patrones familiares ya metidos dentro. Entonces, cuando puedes ver al otro desde un lugar donde no te tomas, no entras a luchar con él, entonces puedes soltarlo, porque entonces lo entiendes y que entender no es pues da igual. O sea, entender no es justificar que la otra persona haga esas cosas y sostener que te las haga a ti. Entender es que entiendes que esta persona funciona así también por sus historias y por sus mochilas. Y desde ahí, pues que se tiene que responsabilizar de eso, trabajarlo y cambiarlo. Y que tú no lo vas a poder cambiar, que eso es un trabajo de responsabilidad de la otra persona, pero que tú te mereces vivir una historia de amor sana y bonita donde el otro te dé y te aporte y no te lleve a ese lugar de desgaste emocional y físico. Yo me encontraba con algunos maltratadores que me comentaban que habían ejercido la violencia y me comentaban que es que nunca se habían planteado, por ejemplo, un divorcio. Es que yo me casé con ella para toda la vida. O a lo mejor pues ella se había enfadado, se había ido a casa de su madre o de una amiga, ir a buscar al supermercado, querer hablar con ella, hasta no querer, y entonces pues te engancho del cuello y te saco por la ventanilla.
pero no desde el fin de que aquí tengo el poder yo, sino desde que es que yo quiero hablar. Y tú me estás dando todo el rato esquinazo y yo necesito hablar contigo para pedirte disculpas y que volvamos juntos, ¿no? Recuerdo a esta persona, no entendía que ahí se había excedido. Yo oigo cómo se habla de esto y digo, es que hay conceptos que se dan como que ya están claros, pero que en eso, dentro de ahí, hay otros códigos. Claro. ¿No? Es fácil desde fuera que a mí no me ha pasado o no me pasa o no decir, no juzgar, pero es que ahí dentro están habiendo unos códigos y unas formas de comunicación que nosotros no entendemos y que hay que intentar ver. Claro, esto es lo que yo intento poner luz de cuáles son esos códigos, ¿sí? O sea, en las relaciones de violencia de género hay mucha fusión, Entonces ya no se sabe dónde está cada uno, ¿sí? Y por eso, y hay mucha dependencia emocional. Entonces es como que el maltratador se obsesiona con la víctima. Sí. Pero la víctima también con el maltratador. Y por eso, cuando se separa el vínculo, las mujeres siguen pensando en ese hombre y el hombre sigue pensando en la mujer. Es como si hay una parte que necesitas solucionar y es como sentirte amado por el otro. ¿Cómo desenganchas a alguien de ahí? ¿No? De cómo le haces ver, de decir, ya, pero es que alguien te ame, no le puedes obligar a alguien a que te ame. Es que se activan, o sea, por eso yo te digo que es un patrón, es un juego relacional que se activa y que entonces empiezan a encajarse las piezas y o lo ves desde fuera, espérate, a ver, ¿qué piezas pongo yo? ¿Y qué piezas pone el otro? ¿Y cómo se desencadena esto? Intentas verlo un poco desde objetiva y poder, ostras, a ver, estos son mis automatismos es una dinámica que se desencadena como muy rápida. Esto es verdad lo que dices, ¿no? Que está el otro pendiente del uno constantemente. No hay desconexión. De hecho, cuando a veces rompen, enseguida hay uno que vuelve a aparecer y entonces la otra cede y entonces volvemos a juntarnos. Siempre con esta esperanza, por ambas partes. Por ambas partes, sí. Es tan maravilloso como fue en un momento. Claro. Hasta que vuelve de nuevo a torcerse y volvemos. Entonces cada vez va increciendo y cada vez estos momentos de luna de miel son más cortos. Claro, esto es por lo de la fusionalidad, ¿no? Porque cuando tú te fusionas con alguien, es una sensación de plenitud. Claro, cuando te fusionas desde el buen rollo, o sea, pones todo lo bueno tuyo, es como que te está dando por fin esa sensación de unidad con otra persona que venimos buscando desde que estábamos ahí en el útero con nuestra madre, estábamos fusionadas y entonces, claro, necesitas eso. Pero cuando te fusionas con alguien tanto, llega un momento donde esa fusión es también en lo negativo. Cuando estás en una relación así con tanto tiempo y tan de desgaste, porque esto desgasta, obsesiona, las pérdidas que tienes, al salirte encuentras el vacío. El vacío porque te tienes como que reconstruir de nuevo, perdonándote además ciertas cosas, porque esto también es un golpe al ego tanto de ella, de haber admitido situaciones que dices, yo esto jamás me hubiera pensado que yo podría admitir, y también de él, donde he perdido a la mujer de mi vida, ¿no? Entonces, al final, el reconstruirse, ¿no? Cuando ponemos todo en tener una pareja, esta responsabilidad en el otro, de que yo soy feliz contigo, al final es un arma de doble filo, ¿no? Yo creo que al final somos naranjas completas. Siempre puedes volver a tu naranja, porque tú eres tu naranja, ¿no? Pero aquí sí que veo que hay como una fusión donde yo no puedo vivir sin ti, tú no puedes vivir sin mí. Es que, claro, se mueven muchas teclas donde al final yo veo que el juicio desde fuera es que ella coopera, él también, y al final se mete a los dos dentro del mismo saco. Dices, no, porque aquí hay una parte que es el que agrede y otra la parte que recibe esa agresión. Pero claro, yo creo que hay una parte que están alimentándose de la misma raíz en algunas cosas.
Es que para mí lo complicado de este fenómeno es esto, ¿no? Porque, claro, dices, hay un agresor y hay una víctima. No es lo mismo, ¿no? No se puede meter en el mismo saco a las dos personas. No es lo mismo que te estén pegando que lo estés permitiendo. No es lo mismo. Vale, no es lo mismo, pero si quitamos el juicio, ¿vale? Y lo entendemos como que y entendemos la circularidad. O sea, si lo vemos como un patrón, ¿sí? Donde hay una situación de poder, donde uno se pone por encima y otro por debajo, y ves que, o sea, en el fondo, ninguno de los dos aprueba al otro, ¿sí? Entonces, desde ahí ya entiendes la dinámica, ¿no? De que si tú pones al otro en el agresor y tú te pones en la víctima, tú ya no tienes la fuerza para salir de ahí. Y le estás dando la fuerza del poder al otro, ¿vale? Y el otro, si se ve como agresor, es como que más agresión siente por ti, porque quiere que lo ames y lo valores, pero eso es como todas las personas. Y encima como tenemos el amor romántico metido ahí en las venas, pero todo el mundo, porque yo como mujer llevo unos años ahí, venga, de construir el amor romántico, venga, y no hay manera, porque quieres que llegue el amor ideal, que no tiene nada que ver con el amor real. Y entonces luego te vas luchando con la otra persona que está enfrente tuya, que no tiene nada de príncipe y que hace las cosas como puede y tiene su parte de luz y otra de oscuridad. Entonces entras en la lucha en la lucha de poder, de que quieres que el otro sea como tú quieres, que te dé lo que te dé, y el otro es como es y te da lo que te da. Porque tú no eres una víctima, tú eres una persona que tienes toda la fuerza para parar esto, perdón, y salir de ahí. Y cuando no la tienes es porque no te estás focalizando, porque es un patrón donde las mujeres de tu familia han hecho esto una y otra vez y tú no tienes las herramientas para construir una relación sana, donde decirle al otro que sí, decirle al otro que no, ¿sí? Poder no entrar en el reproche, poder no entrar en el darle el poder al otro para que te diga lo que tienes que hacer y lo que no. Y entonces te tienes que hacer un trabajo ahí de autoestima, ¿sí? De confiar en ti, de comunicación, de poner límites y de empoderamiento, porque si no, sientes que no puedes hacer nada para salir de ahí. Y también de estar bien contigo misma, porque si tú no te sientes a gusto contigo misma, cuando estás sola contigo, es el mismo machaque que el otro te pega, pues dices, bueno, pues por lo menos yo estoy con el otro y de vez en cuando me regala flores. Yo muchas veces cuando este tema es digo, vamos a ver que si alguien viene y te pega una leche, tú esa persona no la vuelves a ver en la vida. Pero cuando esto ocurre dentro de las relaciones de pareja, hablamos de violencia sexual, que esto también ni se contempla. Aquí todo el mundo siempre está con la psicológica, que es muy importante, y la física, por supuestísimo. Pero hay otras, como la sexual, como la social, la familiar, que es un totus revolutum ahí. Es muy complicado, porque cuando tú te enamoras de una persona así, es maravilloso. No, esto lleva un proceso y donde esta parte buena del agresor existe también. Es que es esto, es que es una dinámica donde vas entrando poco a poco. Y es lo que yo digo, que la agresión física es muy clara. Y entonces ahí pues lo tienes claro qué es lo que está pasando. Pero muchas veces no es tan claro, ¿no? Porque las dinámicas relacionales muchas veces vienen estas luchas de poder. O sea, no solo en las de violencia de género, ¿no? Entonces, claro, si tú ya vienes de un sistema donde te han tratado así, te han machacado, te han dicho que no vales nada, que tú te callas, que entonces estás con una persona que al principio te trata súper bien y luego de repente pues empieza a decir esto, tú te callas delante de gente, de los amigos, tú te callas, tú no sabes nada y a ti eso no te gusta, pero no le das la suficiente importancia como para
dejarlo, porque hay otras cosas que te aportan. Sí que es verdad que a veces las situaciones de las mujeres son muy complicadas, ¿eh? Porque yo me he encontrado mujeres jóvenes que me decían, es que yo no tenía casa, o sea, yo no tenía casa porque mis padres no, me habían echado de casa, yo no tenía casa y yo estaba con él me pegaba, pero es que si no me iba a ir, me tenía que ir a dónde, no tenía sitio donde ir, entonces tenía que lo toleraba porque tenía tanto miedo a quedarme sin nada, por lo menos con él tenía una casa, tenía comida, podía... Entonces, claro, hay veces que el que te peguen o te humillen es secundario, porque estás en una situación muy, muy complicada, donde te preocupa tener comida, tener un techo. Claro, entonces ahí sostienes, ¿no? Sostienes como sea, o si tienes hijos con esa persona y no tienes apoyo y no tienes dinero, ¿cómo sales de ahí? Pero el tema es, vale, entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo sé que estoy en una dinámica que es así, entonces tengo que ser inteligente. ¿Qué tengo que hacer? Uno, no entrar a luchar con esa persona, ¿vale? Pero a la vez tampoco entrar a hacer todo lo que esa persona me está diciendo, o sea, como desde el respeto y desde el amor, explicarle, mira, no, cariño, hoy no quiero sexo porque me pasa esto y lo otro, ¿no? Y no entro ostras, a esto, la violencia sexual es que el otro tiene sexo contigo cuando él quiere y no cuando tú quieres. Sí, sí. Y se cede por no entrar en conflicto. Y a veces pues viene borracho, lo que sea, y quiere, y entonces tú accedes, porque es que si no, entras, o sea, porque tienes miedo al peligro físico, ¿no? A que te pegue, a que... Entonces, vale, yo necesito, ¿qué necesito para salir de esto? Necesito un apoyo psicológico, porque es que tengo una dependencia con esta persona que no puedo soltar, pues entonces me tengo que ir a una psicóloga que me ayude, que me haga ver por qué estoy en este tipo de relaciones, que me haga ver que tiene que ver esto con mi sistema familiar, que yo pueda restablecer los vínculos con amistades y con familiares, que me pueda generar una red de apoyo, que me busque un trabajo y entonces ya puedo, o sea, claro, no hay recursos externos, pues si no hay recursos externos te los tienes que generar tú, si no, no puedes salir. Entonces, cuando he trabajado con las mujeres, muchas veces lo que, más que empujarlas a que salgan, es a ayudarles a construir una red que la sostenga y que a partir de ahí puedan decidir, ¿sí? Y a ver cómo no entrar, o sea, cómo no entrar en una escalada de lucha de poder que genere más violencia. A quitarse el miedo, a quitarse la voz crítica esta, ¿no? A entender dentro de qué dinámica está y que es una dinámica donde hay agresión y hay violencia y tú lo estás tolerando. ¿Pero por qué? Porque es un patrón tuyo y no pasa nada. Vamos a ir entendiéndonos y no machacándonos y poco a poco ir cogiendo poder para separarnos y poniendo límites desde ahí. ¿En qué puedo poner límites? Puedo poner límites en esto y desde ahí ir activando partes tuyas sanas de poder para poder ir saliendo de ahí, porque es que si no... Todos yo creo que alguna vez, en algunas circunstancias y en algunas parejas, nos hemos abandonado. Y hemos tenido que hacer el viaje del héroe, ¿no? Volverte a reencontrar y volver a estar contigo, ¿no? No lo dejemos, no nos abandonemos tan fácilmente por un otro y que a lo mejor nos planteemos que si alguien para estar contigo significa renunciar a mí, a lo mejor no es la persona adecuada. No vamos a cambiar a nadie, ¿no? Eso es, sin juzgar al otro. El otro, que sea como sea. El otro, que sea como sea. Si lo pongo en que es malo, entro yo ya en la agresión, ¿no? Fíjate, una de las cosas que creo es que independientemente de la conducta del otro, tú eres responsable de la tuya. Entonces, no te abandones, esto es. No nos abandonemos en lugares donde no somos felices. Y
si no sabes cómo hacerlo para salir de ahí, pues eso, busca ayuda. Y no te juzgues, no te juzgues. O sea, todas en el fondo tenemos esa parte romántica y de que muchas veces nos abandonamos porque piensas que el otro te va a hacer feliz, una felicidad que tú no sabes darte a ti misma. Pero si no te sabes dar esa felicidad, pues tendrás que aprender. Y en eso estamos todo el mundo, ¿eh? Porque ser feliz no es fácil y las relaciones tampoco son fáciles, pero sí nos merecemos. Sí. Yo tengo una obra de teatro que se llama Dominas, chonis y princesas y habla sobre, La recomiendo. sobre el amor romántico, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, al final hago una reflexión donde digo que yo no sé si el amor es el amor de verdad, y además es una reflexión de Maite Descalzo, que fue mi terapeuta durante mucho tiempo y fui a grabarla. Y entonces ella hablaba de esto, ¿no? De que, bueno, de que el amor incondicional tiene que ver con el amor que yo siento por el otro, ¿no? No por lo que el otro me da o no me da, sino lo que yo siento por el otro, ¿no? Y que la búsqueda del amor es complicada, ¿no? Pero que el amor es lo que mueve la vida. Entonces, que merece la pena buscar un buen amor. Sí. Y hay que empezar por darse un buen amor una a sí misma. Y que a veces no sabemos, pero para eso estamos las psicólogas. Para ayudar, ¿no? Para ayudar, ¿no? Para mostrar caminos, y que hay muchos caminos en la vida para encontrar el buen trato. Y uno es empezar por una misma y otro es esto, no abandonarte, ¿no? De Maite Descalzo también es la frase, yo la saqué, que para estar con alguien primero te tienes que casar contigo misma. Esto es. Y que creo que cada uno es responsable de averiguar qué es lo que necesita, qué te hace feliz. Qué bien querer es el tuyo particular. No dejarlo en manos de otro. La seguridad emocional, no cualquier persona puede manejarla bien, porque a lo mejor no por maldad, sino porque la desconoce. Entonces creo que es responsabilidad de cada uno que tengamos claro qué necesitamos para buscar eso y si no, decirlo, ¿no? Y ver si me lo puedes dar o no me lo puedes dar. Y no pasa nada. Si es que no, pues entonces no somos las personas adecuadas para estar juntas, ¿no? Y yo creo que esto es importante que lo hagamos cada uno, a título personal, tanto hombres como mujeres. Y que la violencia engancha. Que la violencia engancha y que es mejor generar buenos vínculos y engancharte a buenos vínculos que a malos, porque la violencia engancha y genera violencia. Entonces, bueno, responsabilicémonos de nuestra parte, ¿sí? Entendamos que somos humanos, que no todo, bueno, que entramos en estas dinámicas porque somos humanas y porque hay veces que son patrones que vienen muy atávicos, ¿no? En relaciones de poder entre hombres y mujeres, y que no nos juzguemos, pero sí que nos responsabilicemos para salir de ahí y estar en lugares más dignos y más amables.